Ejecutar una dieta podrida, dijo el líder de la oposición. El líder de la oposición, Juan Guaidó, proclamado presidente a cargo de Venezuela, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro está podrido por dentro y que su fin puede ocurrir en cualquier momento. En una entrevista publicada el lunes en el diario colombiano El Tiempo, Guaidó, portavoz del Parlamento, también dijo que su administración tenía el poder del pueblo y la ley. Más allá de la presión internacional, ¿ves a Maduro listo para dejar el poder?, pregunta el periodista Edulfo Peña. No creo que quiera dejar el poder, pero es algo que no depende de su voluntad, sino de los hechos. Y los hechos son testarudos. ¿Cuánto tiempo crees que Maduro soportará la presión internacional? El resultado puede ocurrir en cualquier momento. No se puede establecer un día o una hora, pero sucederá. Él lleva una dieta podrida en el interior. Solo puedo asegurarles que la presión internacional y la presión callejera no cederán. En las últimas horas, las potencias europeas emitieron un ultimátum a Maduro para que convocara elecciones. Estados Unidos autorizó a Guaidó a controlar varias cuentas bancarias de Venezuela. La oposición convocó a 2 marchas más. Quiero elecciones libres, justas y transparentes para que los venezolanos expresen su voluntad, pero esto no es posible mientras continúe la usurpación del poder, agregó el jefe del Parlamento. ¿Cómo vas a conseguir que los militares te apoyen y no a Maduro? En la Asamblea Nacional, hemos aprobado una ley de amnistía que los militares pueden aceptar. La enorme insatisfacción que existe entre las órdenes intermedias y bajas de las Fuerzas Armadas Nacionales FAN ante las condiciones económicas del país, la propia institución y por haberlas comprometido a apoyar el golpe de Maduro es pública y notoria. Hemos dicho a los militares que no queremos que apoyen a un partido o un partido político. Tampoco se dividen y chocan. Queremos que respeten la Constitución y la voluntad de los ciudadanos. Es inútil que los líderes superiores defiendan un modelo fallido y un plan sin futuro. ¿Qué margen de maniobra tendrás si no tienes el apoyo del ejército? Tenemos, y demostramos, muchos recursos legales que nos permitirán mostrar dónde está la verdadera fuente de poder en Venezuela. ¿Qué se necesita para que el ejército lo reconozca como presidente a cargo? Solo una cosa: que respeten la Constitución. ¿Crees que corres el riesgo de ser arrestado por el régimen? Vivo con este riesgo todos los días desde que asumí el cargo de presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Pero en Venezuela, es hora de asumir la responsabilidad y hacer compromisos. Supongo que la mía. No los evade. ¿Temes por tu vida? No, absolutamente. Tengo mucha confianza, pero con las precauciones necesarias. En el pasado, algunas soluciones políticas han fracasado porque la oposición está dividida. ¿No tienes miedo de quedarte solo? Los partidos que actuamos en la Asamblea Nacional han demostrado que más allá de nuestras diferencias naturales, estamos fundamentalmente unidos. Hemos estado demostrando esto desde el inicio del año parlamentario actual el 5 de enero. Respetar los acuerdos y actuar en coordinación. ¿Crees que para tener una solución política a la crisis venezolana, debes tener chavismo? Sin duda, con el chavismo básico que existe, y no lo negamos. Nuestra lucha es que ellos tengan su espacio político y sean respetados. Que actúen democráticamente y no como sucedió en el partido oficial donde Maduro impuso su dictadura personal. Tampoco les interesa lo que está pasando en Venezuela, según Marco Rubio, en la lucha entre los dos gobiernos paralelos que luchan por el poder en Venezuela, la economía y el control de los ingresos extranjeros son una de las claves. Por eso, la estrategia del presidente a cargo, Juan Guaidó, es redirigir a su gobierno los ingresos en dólares que actualmente paga al gobierno de Maduro. La U de Estados Unidos está enfocada en desconectar a Maduro de sus fuentes de ingresos y en canalizar estos recursos a Guaidó, dijo el jueves a Fox News el asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Un portavoz del Departamento del Tesoro dijo el viernes que Estados Unidos se aseguraría de que todo el comercio en Venezuela beneficie al nuevo gobierno del presidente a cargo, Juan Guaidó. Esta semana, el presidente Trump ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los Estados Unidos utilizarán sus herramientas económicas y diplomáticas para garantizar que las transacciones comerciales del gobierno venezolano, incluidas las que involucran a empresas estatales y reservas internacionales, en consonancia con este reconocimiento, dijo el portavoz en un comunicado. Según consultores privados, Estados Unidos garantiza el mayor flujo de efectivo a las arcas venezolanas.
Si Trump decidiera castigar a las exportaciones petroleras venezolanas, podría romper el apoyo a Maduro, incluido el ejército, su apoyo principal, advirtió a la consultora Capital Economics. El senador republicano Marco Rubio, quien es muy influyente en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, dijo que el gobierno de Estados Unidos había transferido el control de varias cuentas del Estado venezolano bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Quien es reconocido como el legítimo presidente del país, Juan Guaidó. Sin duda, la clave está en los ingresos del petróleo y, en particular, en el control de la unidad de refinación de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA, Citgo, que en los Estados Unidos. Citgo es una subsidiaria de PDVSA, pero no ha podido enviar sus ganancias como dividendos a Venezuela debido a las sanciones impuestas por Washington. La idea de Guaidó es reemplazar la junta directiva de Citgo, nombrada por Maduro, para reemplazar a un fiel, pero no será fácil para ti. El equipo del líder de la oposición está trabajando contrarreloj para tomar el control de Citgo, antes de pagar en abril los intereses a los tenedores de un bono estatal venezolano para 2020. La estrategia apunta a evitar perder el principal activo de Venezuela en el extranjero, su unidad de refinación ubicada en los Estados Unidos. En medio de una disputa ante la cual la oposición podría tratar a la compañía, la mitad de sus acciones sirve como garantía en virtud de PDVSA 2020. PDVSA solo podría tomar 30 días para pagar alrededor de $71.5 millones en intereses a los tenedores de seguridad para 2020, antes de caer en incumplimiento y poner a Citgo en riesgo. El directorio de Citgo ya visitó las Bahamas a principios de esta semana, donde se instaló una oficina de la empresa el año pasado. Sus miembros buscarán medios legales para continuar dirigiendo el gabinete, dijeron dos fuentes de la compañía. Un vicepresidente de Citgo viajó por separado a Washington esta semana para discutir el futuro de la compañía, dijeron las fuentes. Citgo está registrado en Delaware, pertenece a Venezuela, que ahora tiene dos presidentes. Estados Unidos reconoce a uno, pero no es quien nombró a los miembros de la junta directiva de Citgo, dijo una de las fuentes, explicando los retos legales. La red de refinación de 750.000 barriles por día de la compañía de Houston es la más grande importador de crudo venezolano a Estados Unidos. Una portavoz de Citgo dijo que los líderes no estaban disponibles para entrevistas en este momento. Para los primeros 9 meses de 2018, Citgo registró un ingreso neto de aproximadamente $23 millones en ventas brutas de aproximadamente $500 millones y una deuda financiera de $3.4 mil millones, según un acreedor con acceso a los saldos, que no son públicos. Una fuente de la oposición venezolana familiarizada con los planes de Guaidó dijo que el objetivo de Citgo era recaudar fondos. Pero no está claro si un intento de desviar fondos de PDVSA, que está controlado por Maduro, o sus subsidiarias, tendrá éxito. No creo que el gobierno de Trump tenga derecho a decirle a nadie a dónde irán los ingresos del petróleo, ciertamente no en esta etapa, dijo Michael Fitzgerald, socio de Paul Hastings especializado en América Latina. Guaidó ha pasado el control de varias cuentas del Estado venezolano. Algunos acreedores venezolanos han participado en el largo proceso judicial para reducir los pagos de Caracas a través de Citgo. Sin embargo, ahora es probable que reciban poco a cambio de los millones de dólares gastados en honorarios legales si los Estados Unidos actúan contra los activos venezolanos ubicados en su territorio. En una conferencia de prensa en Caracas, como Guaidó, Maduro se comprometió a defender a Citgo. Su gobierno usó a la compañía como garantía para las deudas emitidas por PDVSA, incluido un préstamo de $1.5 mil millones de Rosneft, compañía petrolera rusa respaldado por una participación del 49,9% en la refinería de Estados Unidos. La pregunta que muchas personas se hacen es por qué el presidente Donald Trump simplemente no impone un embargo de petróleo. La respuesta es que no es tan fácil. La Casa Blanca ha resistido la imposición de un embargo a las importaciones desde Venezuela, en parte debido a la oposición de las refinerías estadounidenses que luchan por obtener suministro de petróleo pesado. Las refinerías en Texas y Luisiana serían muy afectadas por las sanciones petroleras venezolanas consideradas por la Casa Blanca, lo que obligaría a las compañías petroleras estadounidenses a encontrar fuentes alternativas de suministro. La administración de Trump ha elaborado una lista de sanciones, pero aún no ha decidido implementarlas, dijeron personas familiarizadas con el tema. A principios de este mes,
Los funcionarios de la Casa Blanca advirtieron a las refinerías de Estados Unidos que se estaban considerando sanciones y les aconsejaron que buscaran otras fuentes de crudo pesado. Algunos refinadores estadounidenses se preocuparon por las sanciones experimentadas con diferentes soluciones el año pasado antes de comprar crudo venezolano. Las refinerías estadounidenses actualmente importan alrededor de 500.000 barriles por día desde Venezuela. Gran parte de la demanda proviene de las refinerías en la costa del Golfo, que utilizan el petróleo crudo para producir productos de alto margen como el diésel. En los Estados Unidos, las 3 refinerías en Citgo, ubicadas en la costa del Golfo, tienen la capacidad de procesar unos 760.000 barriles de petróleo por día. La planta de Lake Charles, Louisiana, es la mayor refinería de PSA fuera de Venezuela. Royal Dutch Shell plc y Phillips 66 no han procesado crudo venezolano en sus refinerías de Estados Unidos desde que Estados Unidos impuso multas financieras al país y PSA en agosto de 2017.